irían haciendo un semicírculo, digamos, rodeando a los galanes a la vez que van hablando. Belisa está mirando continuamente a Lisardo y Teodora se da cuenta. Le llama la atención y Belisa contesta de este modo, refiriéndose a la tierra por la que pisa. La que pisa va cubierta de la saya y los chapines. Aquí nos dice cómo va vestida. Nos está diciendo que lleva chapines y que lleva saya. ¿Qué son esos chapines? Los chapines son bueno, esos zapatos altos que vemos en la ilustración y que eran muy comunes entre las damas de un estrato social elevado y que además indica la personalidad del personaje. Nos está diciendo que Elisa es bastante coqueta, nos está diciendo que es muy presumida y entonces aquí vemos que no solo eso indica la clase social, sino también rasgos del personaje. En oposición está su tía, Teodora, que va mucho más recatada, con su escapulario, ¿no? Vestida casi como una monja, y crea un contraste. Sin embargo, el vestuario de Teodora nos lo marca en una acotación, no nos lo dice de forma implícita en el diálogo. A continuación paso a comer a la casa. La casa es el primer interior que presento. Los interiores en la obra muestran un lugar de fingimiento para poder burlar las normas estrictas que hay. La libertad que se ve en el exterior, donde Prudencio, el padre de Belisa, no vigila, está coartada dentro de la casa. Pero ¿cómo se vería ese lugar en la escena? Hay dos propuestas escenográficas, una que es de César Oliva y la otra que es de Urbano de la Hada. Yo me decanto más por la propuesta de Urbano de la Hada, no porque la de César Oliva no sea posible, sino porque creo que en una comedia urbana, una comedia de género, tiene que haber ritmo. Y ese ritmo necesita que no se detenga mucho la acción por introducir objetos en escena, por temas de atrecho, de escenografía. Y por ello opino que es mucho más fácil descorrer una cortina y que aparezca todos los objetos a tener que colocarlos en el tablado. Por eso comenzaría la escena en el centro del primer nivel, que es el vestuario, y de ahí saldría el tablado. Urbano de la Hada lo expresa de este modo. Estos objetos funcionaban pues como un telón de fondo, un signo visual que indicaba que el tablado vacío se había convertido, sinecdóticamente, en un lugar específico. La acción de un cuadro con escena interior podía iniciarse en el reducido espacio donde se mostraban estos objetos, pero pronto se movía, desbordándose al tablado vacío, que de esta manera se transformaba para los espectadores en el lugar que indicaban los objetos de fondo. Es decir, comenzaba ahí, y los espectadores ya sabían en qué lugar de la casa se encontraban, ya sabían en qué lugar se desarrollaba la escena, y los actores sencillamente salían al tablado y desarrollaban la escena. En esta escena encontramos al gracioso vestido de doctor. Es una burla, antes hablaba de la burla de los doctores, y aquí aparece este recurso, ¿no? El gracioso vestido de doctor burlándose de los médicos de la época. ¿Y qué le receta este doctor a Belisa? Le receta que salga a tomar el aire para que de este modo se pueda encontrar con Lisardo. Esto nos lleva al Prado, o la huerta del duque. ¿Cómo se representaba? Pues del modo que aparece en la ilustración de César Oliva, sencillamente con vegetación o alguna roca, etcétera, que no saldría al tablado, de nuevo aparecería en el fondo. Y aunque se piensa que la obra se pudo representar en este lugar, en la huerta del duque, un lugar que puede ser que era muy conocido, que en la época todo el mundo de Madrid sabía dónde estaba la huerta del duque, no hay documentos para ello, es poco probable. Lope no comienza haciendo una descripción del lugar en el que se encuentran, sino que aclara el vestuario y las anotaciones. Los espectadores ya sabrían que los personajes se encuentran en un exterior, y no es hasta 16
versos después de comenzar el cuadro, cuando se especifica que están en la Huerta del Duque, lugar conocido, como he dicho, por todos los madrileños de la época. ¿Qué más hay en esta escena? Voy a intentar dar alguna pincelada de esta escena, pero tampoco me he hecho más tiempo. Y son los músicos, los que aparecen aquí son los músicos. Quería hablar de los músicos porque es un dato de cómo también, no solo el lugar en el que se representaba, sino cómo estaban estructuradas las compañías en el siglo XVII, influye también en los textos, en los personajes que aparecen en los textos. Y la aparición de los músicos no solo es en escena, sino también a veces no aparecen en escena, sencillamente acompañaban con música las representaciones. Daban dramatismo a algunas escenas, acompañaban escenas de humor. Digamos que eran como la banda sonora de la época. Y estaban allí y formaban parte de las compañías. Una pequeña parte de toda esta escena que se desarrolla, ¿no?, con Melissa y Lisardo intentando evitar a Teodora, es esa escena es una escena en la que Lisardo se esconde tras un árbol y Melissa habla con él, ¿no? Melissa parece que habla con un árbol, pero en realidad está hablando con su enamorado que está detrás de ese árbol. ¿Y cómo habría un árbol en medio de un tablado? ¿Cómo introducen ahí un árbol? Pues sencillamente se valdrían de uno de los postes de la fachada del teatro para utilizarlo de árbol. Se escondería detrás del poste, que serviría de árbol, y ya estaría la escena resuelta realmente. La siguiente... No está, pero no pasa nada, la calle realmente, las escenas de calle no necesitan ningún tipo de escenografía. Veríamos la fachada del teatro sin nada más, el tablado vacío, la fachada del teatro tal cual, y bueno, ¿qué es lo que quiero recalcar de esta escena en la calle, ¿no? Es la escena nocturna que se desarrolla aquí. Las escenas nocturnas son interesantes porque al no haber oscuridad en el teatro, porque se representaba en plena tarde y la luz que había era solar, con lo cual las escenas nocturnas las representaban utilizando velas, hachas o indumentaria que indicaran que los personajes están en una escena nocturna, porque es además mucho más beneficioso hacerlo así, porque la comicidad es mucho mayor que si estuviera a oscuras, porque los espectadores están viendo realmente todo lo que les pasa a los personajes, las confusiones que hay en la oscuridad, mientras que los personajes actúan como si no lo estuvieran viendo, ¿no? Entonces es mucho más cómico ver cómo ellos están despistados a apenas distinguirlo, ¿no? Una escenografía más realista sería menos eficiente en ese sentido. Y para finalizar hablaré un poco de cómo el gusto del público también influía en el texto, en lo que es la mujer vestida de hombre, es lo que trataré del gusto del público. Es un recurso muy común en el siglo de oro, y Lope lo menciona en su Arte Nuevo, y se vale de ello en 113 de sus comedias. A pesar de ser prohibido varias veces por el Consejo Real de Castilla, la primera en 1596, se sigue utilizando y la polémica entre los moralistas duró hasta ya entrado el 18. La mujer vestida de hombre, ¿por qué era tan común? Sencillamente porque atraía público. La mujer vestida de hombre tenía un componente erótico, con Manuel Rozas lo califica de destape, entonces atraía público masculino por ese erotismo, pero es que además también atraía mucho público femenino. ¿Por qué atraía público femenino? Porque las mujeres veían en aquellas mujeres vestidas de hombres mujeres que se enfrentaban a lo establecido, que eran libres, y veían lo que ellas mismas anhelaban allí. Por eso se utilizó tantísimo este recurso, porque atraía mucho público, era algo comercial totalmente. Y por otro lado, algo menos utilizado, era el hombre vestido de mujer, que no tenía realmente mucho desarrollo, porque no consistía en nada más que el gracioso cubierto con un
manto. Eso era una mujer, un hombre vestido de mujer, no tenía realmente mucho desarrollo. No tenía nada que ver pues, con faldas de un loco o algo así que podemos imaginar, no. Era muy sencillo, un gracioso cubierto con un manto. Y como conclusión, diré que los aspectos de la representación propios de una época tienen una impronta inevitable en el dramaturgo. Aunque los textos son la base de la representación, están sin embargo influidos por esta. Los estudios de los textos dramáticos no deben dejar al lado el tipo de representación para el que fueron pensados. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante lo de la puesta en escena. Bueno, pues ahora es mi turno. Os agradezco mucho vuestra presencia. No voy a agradecer al comité organizador porque lo agradeceré a mí misma, pero sí quería agradecer a mis compañeros Víctor y Pablo, y a Pablo que se ha incorporado al final, por este trabajo que hemos hecho durante estos meses, en el que hemos puesto mucha ilusión y como está todo saliendo bien, pues me siento muy contenta y muy orgullosa de tener unos compañeros tan bajos. En esta ocasión voy a hablar de Felipe Godínez, un dramaturgo de temas bíblicos del siglo de oro. Es un primer acercamiento que hago a este tema, que mi tesis doctoral, entonces bueno, tampoco voy a entrar en demasiados detalles. Simplemente hablar un poco de un dramaturgo olvidado del siglo de oro que tiene unos aspectos característicos y típicos en este siglo. El poeta dramático Felipe Godínez, que nació en Noguera en 1582 y murió en Madrid en 1659, vivió y desarrolló su obra en las décadas centrales del siglo de oro. Tras los trabajos desarrollados en los 70 y 80 por estudiosos como Bolaños, Menéndez de Rubia, el Profetio, el profesor Germán Vega, que está aquí presente, su repertorio se ha establecido en un total de 17 comedias y 6 santos, no exentas de algún problema de atribución como de normal en el siglo de oro. En estos estudios se ha demostrado, entre otras cosas, que es uno de los mayores exponentes entre los autores judeoconversos del panorama del teatro ahora. Era hijo de comerciantes portugueses que, huyendo de la persecución inquisitorial, se asentaron en Andalucía con la anexión de Portugal a la corona de Felipe II. Tuvieron una holgada posición económica y un cierto poder político y social, gracias al comercio que también hacían con América, aunque siempre con el estigma de su origen converso. Como se sabe, gracias a abundantes estudios de los autores que he nombrado ya y a los recientes estudios de Francisco Javier Sánchez, los cuales han dado luz a muchos datos biográficos sobre Godínez y su ascendencia. La situación en la España de la época de la pureza de sangre, Felipe Godínez ya había tenido algunos familiares ambientados como su abuelo, hace que la vida de Godínez y la de su familia se caracterice por el peso social constante de una conversión creciente que condiciona dicha integración social, además de lo religioso. De esta situación se puede colegir un intento por su parte de romper lazos con su pasado, dado el peligro al que se exponía si se conocían sus orígenes judíos. Es bien conocido como uno de los más habituales procedimientos de ocultación consistía en el cambio de apellidos, con sospecha de judíos por aquellos más agregados entre las familias de cristianos. Godínez no fue menos y pasó de ser Felipe Méndez Denis, claramente de origen portugués que aparecen en los listados de penitenciarios portugueses, a Felipe Godínez Manrique, que son los segundos apellidos de sus padres, no sin antes haber pasado por diferentes variantes de juego con esos apellidos. En marzo de 1608 comenzó su carrera eclesiástica tras sus primeros estudios en un centro de la Compañía de Jesús. Esta circunstancia se sabe por la biblioteca que tuvo Godínez, así como por sus ideas y por su elección de la profesión de dramaturgo. En consonancia con los estudios y seminarios jesuíticos, la predicación y las misiones eran una parte esencial y que no dejaba de tener un tono teatral a la hora de llevarse a cabo. Se suma así a una de las vías de integración social que se solían tomar los que como Godínez tenían detrás siempre la sombra de la conversión. Pero en su profesión y su devoción impidieron que los orígenes de su familia se dieran a la luz en un auto público de fe en Sevilla el 30 de noviembre de 1624.
más representativas y valoradas de Felipe Godínez en su época, y ahora es lo que estamos empezando a estudiar. No es de extrañar entonces que uno de los aspectos que más llama la atención de este dramaturgo sea puesto que tuvo por estos temas relacionados a su vez con su origen converso. Esta marca judía le ha procurado una singularidad entre los dramaturgos de nuestro siglo amplio, puesto que parece reconocerse en él un afán por tratar temas religiosos, sin querer ocultar su condición de judío, sino más bien todo lo contrario. Debían de ser muchos los actos públicos de conversión para que fuese rehabilitado como sacerdote y pudiera continuar con su labor predicadora por un lado y artística por otro, en Madrid, como he dicho antes. Esta singularidad también se puede ver en números, puesto que Godínez se sitúa a la cabeza en ediciones, 34 ediciones concretamente de 3 comedias, también en concreto de temas veterotestamentarios del Antiguo Testamento. De toda su creación, este total de obras hace un tercio de totalidades. La enorme lista de temas, dramas, etc. del teatro español lo hace especial hincapié en el tema del Antiguo Testamento como fuente de las creaciones literarias. Aunque hay que recordar que en este momento histórico la Biblia también era un medio que intentaba dar cuenta del mundo. Entonces, a partir de esto uno se puede preguntar por qué no utilizaban los pasajes bíblicos como fuente de inspiración, como los mitológicos u otros que se utilizaban. Quizá el escaso interés por esta clase de temas venga determinado por una censura que se amenaza con culpar estas obras. Según esta idea, puede que muchos de los dramaturgos anduvieran con pies de plomo ante la posibilidad de que al centrarse en temas de judíos pudieran ser mal interpretados, de tal forma que les provocaban una investigación inquisitorial. En definitiva, Felipe Godínez destaca por su producción veterotestamentaria, como decía, presentándose hasta hoy como un especialista en esta materia, además de que lo hizo con un montón de enfoques e intenciones. Es el único del que se conocen dobles versiones de un mismo episodio bíblico, donde se ponen de manifiesto tanto sus conocimientos teológicos como sus problemas personales. Además, como ya apuntaba Menéndez Rubia en su artículo Aspectos narrativos en la obra dramática de Felipe Godínez, para comprender mejor el universo del escritor moguereño hay que tener en cuenta el hecho de que viviera en Sevilla, antes de su etapa madrileña, ya que condiciona en cierta manera el contenido y la forma de su creación dramática. Sevilla, a diferencia de Madrid, era el reflejo de un rico comercio con América y del desarrollo de los círculos científicos y literarios con una gran carga humanista. Según la estudiosa, no es extraño que nos encontramos con una obra literaria caracterizada por la espectacularidad y la imaginación. Con su teatro, Godínez pretende adoctrinar manteniendo la atención del público mediante la variedad y la creatividad que le caracteriza y que demandaba el público sevillano. Por otro lado, el profesor Vega García Lemos, en su artículo Experiencia personal y constantes temáticas de un escritor converso, Felipe Godínez, 1585-1679, nos explica los núcleos temáticos de nuestro dramaturgo cultiva con más profusión. Son dos, el honor y lo religioso. Ambos están relacionados. Pues es muy conocido que la pureza de sangre y la fe católica eran las condiciones esenciales para poseer honor en la España de la época que tratamos. También observa García Lemos una forma de adoctrinamiento tanto en las tablas como en el público, lo cual hace que sus dos núcleos temáticos estén más próximos y tengan relación a su vez con una educación jesuítica, como ya comentaba antes. Por ejemplo, en la obra Las lágrimas de David, Godínez hace hincapié en el tema del honor, un tema bastante debatido en aquella época. Los personajes se afanan en demostrar la falsedad y la fragilidad del principio del honor y su desconexión con la verdadera virtud cristiana. Con ello, lo que pretende Felipe Godínez es ni más ni menos que demostrar la posibilidad de que se lleve a cabo
de los apartados que le hicieron tan singular, como el tema los temas del Antiguo Testamento, sino también porque incide sobre el problema de los pueblos conversos. Esta inaccesibilidad en cuanto se han preocupado del teatro y de la historia social del siglo XVII es una de las razones que me han llevado a ocuparme de ella y a centrar mi tesis doctoral en su edición y su análisis. Creo que es imprescindible hacer un estudio de sus originales planteamientos marcados a partes iguales por una desbordante imaginación y por una postura ideológica derivada de su situación personal. Esta comedia trata de callar y por consiguiente el tema del pecado y del perdón, siempre sobre la idea de presentar a Dios a un Dios misericordioso y justo, antes que justiciero, donde el perdón debe basarse en la virtud y el esfuerzo personal de cada uno. A través de esta obra, Godínez parece querer ser identificado con el pecado de Adán y Eva, porque está presente el arrepentimiento y la penitencia. El otro pecado que aparece en la obra es el de Caín, el cual merece la condenación porque éste se niega a aceptar la providencia divina y la misericordia de Dios. La obra se divide en tres jornadas. En la primera se presentan los personajes y la trama. Tenemos a Adán y Eva por un lado y a Caín y Abel con sus respectivas hermanas gemelas por otro. La idea de los dos pares de gemelos no nos debe de extrañar porque ya se encuentran algunos textos apócrifos que pretenden resolver esta incongruencia de la Biblia, de este pasaje de las más famosas, que es que si la existencia de estas dos hermanas, ¿cómo se iba a poblar la tierra si eran los primeros habitantes? Entonces, así, esta solución, entre comillas, pues, no parece tan mala, que la única otra que quedaba, que era tener descendencia con su madre. La obra comienza cuando los reproches de Caín, presentado como un hombre tosco y fiero, los reproches de Caín a la hermana gemela de Abel, que se llama Débora, por no acceder a los deseos de casarse con ella. Abel, en cambio, se muestra como un hombre bueno y hermoso que consigue las bendiciones de sus padres para casarse con su hermana Débora, o sea, cada uno se tiene que casar con su gemela. El bueno de Adán, ese personaje que Godínez pretende sea su propia imagen ante los ojos del público, disculpa las malas palabras de Caín con estas. Que nacer del mal, a que estos efectos hace, que quien en la culpa nace no es hijo sino fiscal. Un fiscal entendido aquí como una persona que averigua o delata operaciones ajenas. Es por tanto Caín el reflejo de sus propios pecados cometidos en el pasado, como queda claramente reflejado en los siguientes versos, cuando dice Adán: fue de mi culpa heredado, y como entonces nació de tanta malicia lleno, es víbora que el veneno contra su padre Beatriz. En cambio de Abel, dice: mas tú que después naciste, entre nuestra penitencia eres hijo de obediencia y el pecado pareciste. Al final de esta primera jornada, todos los personajes están sentados en la mesa dispuestos a cenar cuando pasa un cometa con forma de quijada. Esto también aparece no aparece en el pasaje bíblico, pero sí en muchos cuadros desde la Edad Media, lo de la quijada. Ante este hecho, todos auguran un mal presagio. Caín, en cambio, los toma como un suceso de gran hermosura. En este momento, Abel se desmaya, consiguiendo la atención total de sus padres y hermanas. Caín recela de estas atenciones y decide seguir el mal augurio, decide en ese momento matar a Abel, aunque no lo hace justo ahora. En la segunda jornada, Caín y su hermana gemela, Caimana, ya están casados, pero Caín no ha renunciado a sus pretensiones con él, lo que les lleva a varios diálogos, como en el siguiente ejemplo que os voy a leer, son unas palabras de Caimana que dirige a Caín una vez que éste se va de su. Dice Caimana: que así me dejas, Joel, tente castigo los cielos y mueras ardiéndose en celos de los aumentos de Abel. No acepte tu sacrificio, Dios, ni el cielo lo reciba, pues tu condición esquiva va precipitada al vicio. Y pues tu villano trato tan ingrato es para mí, el cielo forme de ti tu mismo castigo ingrato. Es llamativo cómo una mujer hace esta premonición del final de la obra y del final de Caín. La pareja Abel de Débora, sin embargo, son el reflejo del amor y la armonía. Ambos protagonistas más adelante, ambos protagonistas deben de ir a dar sus ofrendas a Dios. Como es bien sabido, Abel lleva un cordero y Caín lleva una de trigo. Esta ofrenda la hace Caín con desgana y no está dispuesto a entregar a un Dios que es injusto con él lo mejor de su cosecha. Así las cosas, Caín está en el lugar del sacrificio cuando encuentra una quijada que le llama a corroborar los presagios del cometa avistado de la primera jornada y planea cómo dar muerte a su hermano.
cuando llega Abel con su rebaño pidiendo a Caín que olvide sus rencores para hacer el sacrificio de una forma más adecuada que en el lugar un diálogo acerca de la ciencia de Dios. Caín no acepta la providencia divina y le acusa de permitir el pecado en relación al pecado original, mientras Amor realiza sus ofrendas. Algunos de los versos más significativos en este sentido serían estos, cuando dice Abel: pues si Dios no ha de estorbar que yo obre libremente, aunque me tenga presente, no peca en verme pecar, porque como inmenso Dios en todo lugar asiste. A lo que le responde Caín: si tú alguna vez le viste, haz que se muestre a los dos, que como yo no le veo, cuando la pena me apura, aunque Adán me lo asegura, nunca presente le creo. Y así no temo que Dios a la culpa del castigo. Una herejía en toda regla, dice Caín. Un fuego del cielo afecta a la ofrenda, en ese momento un fuego del cielo afecta a la ofrenda de Abel, y es el momento en el cual Caín comete su famoso asesinato. Pero posteriormente el miedo se apodera de él y huye para ocultarse. Las últimas palabras de Abel son premonitorias. Al cielo mi vida ofrezco, y de la culpa de Adán a mi redención espero. Más adelante, ante el cadáver de Abel, Adán se lamenta de sus pecados, los cuales han provocado la primera muerte del mundo. Según Adán, la muerte del inocente Abel asegura la mortalidad del hombre así como su redención. Al final de esta jornada, un ángel predice castigo eterno para Caín, que estará condenado allá donde vaya a vivir con la culpa sin que nadie pueda matarlo. La tercera jornada comienza en un tiempo muy posterior a las jornadas anteriores, en la cual Adán ya tiene 500 años y su descendencia es muy numerosa. Acompañado de algunos de sus nietos, cuenta cómo Caín ha tenido a un hijo, Noé, y ha fundado una ciudad marcada por la corrupción y la perdición. La escena cambia y la acción se sitúa en el lugar del sepulcro de Abel, donde su esposa y otra mujer comentan el aspecto terrible que tiene en ese momento Caín. Ante la llegada de este a la escena, ella se va. En un lugar tan significativo como este, Abel se aparece a su hermano con la cara ensangrentada y un cordero entre los brazos y pretende seguirle, pero se le impide un león que también respeta su marca de condenado. O sea, no puede matar a Caín por la marca que tiene. Después de algunas intervenciones de otros personajes, llega Adán y aconseja a Caín que solicite el perdón divino, pero a este se sigue negando y ante esto Adán se va. La siguiente acción se sitúa en una cacería en la que un descuido hace que Caín reciba un flechazo y muera con terribles dolores a la espera del juicio divino. Finalmente salen todos los personajes y Caín se aparece en llamas, recriminando a sus padres haber cometido el pecado original. Como final, Adán extrae la lección de que hay que hacer penitencia para recibir el perdón divino. De todo lo narrado en esta comedia hay que destacar la imaginación de Godínez ante un episodio tan breve como es el de Caín y Abel en las Sagradas Escrituras. Por su situación personal no hace gran alarde imaginativo ni inventa, como se hace en otras obras, situaciones o hechos, sino que se recrea en los parlamentos de los personajes, así como desplegar sus capacidades intelectuales y de adoctrinamiento. Uno de los recursos más utilizados en este sentido, no solo por Godínez, sino por este tipo de obras bíblicas durante nuestro siglo de oro, son las prefiguraciones neotestamentarias. Esto de representaciones de Cristo en tiempos anteriores a su venida al mundo. Este es el caso de Abel, que en diversas ocasiones se le representa como el Hijo de Dios en la tierra y que lo que le sucede es manifiestamente una alusión a la figura de Cristo. Claramente una herramienta más para no ser acusado de judaizante a la hora de enfrentarse con la durada censura de la ley. Algunos ejemplos de este recurso los encontramos cuando dice Adán: posible será que llegue Caín tiempo que otra vez nuestras miserias remedien. O más adelante cuando dice: al sacrificio de Abel está tan propicio el cielo que en él se ve la figura de otro sacrificio eterno. De todas formas, aunque en un principio el tema pueda parecer muy encorsetado, Godínez se las arregla para incluir algo gracioso, pero como no tenía tiempo para explicar tampoco todo el
El mayor de la sala, igual. Bien, me ha gustado mucho la sesión, me ha parecido muy interesante, muy variada, además, aún tratando sobre teatro, específicamente tres, y una persona tan contaminada por lo teatral como Lope de Vega en el caso de Ismael. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Ismael sobre este panorama de este Lope de Vega de Senectute, y cómo ha ido presentando distintos rasgos que caracterizan esta posición personal que se refleja en la poesía. Hay algún aspecto más que seguro que estamos de acuerdo, lo que pasa es que no lo has nombrado, pero creo que son muy interesantes. Está claro que Lope está muy dolido por el trato que recibe de los poderosos, le han negado ser funcionario, que es lo que todo el mundo quiere antes y ahora ser, para tener una vida más plácida, no le han dejado ser cronista real, encima el puesto, como muy bien has dicho, lo ha dado a su enemigo. Están los pájaros nuevos, es decir, los competidores, todos esos dramaturgos jóvenes que son grandes ya, como Calderón, como Rojas, Garzán, una larga lista de ellos con los que está bien. Y comentas tú que él está dolido porque le han desplazado, pero hay otros aspectos que se ven en el cancionero que has nombrado, se ve muy especialmente en la égloga también, bueno, la epístola a Claudio, ¿no? En realidad, donde lo que viene a decir este hombre es que no le reconocen lo que realmente él es. En esos momentos Lope, ya lleva años sabiéndolo, pero en ese momento está convencido y le interesa mucho reivindicarlo. Él es el que ha inventado aquello por lo que viven todos. Esa gran fórmula que en los años 20, 30 ya está claramente consolidada como un monstruo de la diversión, del ocio, todos los niveles del ocio comercial, lo ha inventado él y no se lo reconoce. No solo eso, sino que también le critican. Y no solo eso, sino que le roban. Esos tres aspectos están muy presentes, yo creo, en distintas manifestaciones que él hace en sus poemas. Hay un momento dado en la égloga a Claudio, o en la epístola a Claudio, que dice algo así como criticar de día y robar de noche. Y es verdad, está comprobado que Calderón le roba los argumentos. Hay comedias reescritas sobre comedias de Lope. Yo creo que son aspectos que seguro que tú sabes, no te ha dado tiempo en todo esto, esta rapidez que nos impone el cuarto de hora, los 20 minutos, algo más habéis estado, y habéis hecho bien porque se estaba bien oyendo. Bien, era comentar un poco algo que yo creo que es muy llamativo en ese Lope del que has hablado. Sí, no, yo solo no te contesto, sino que te apoyo, que te secundo. Yo creo que estamos de acuerdo con Lope. Efectivamente, él se quejó mucho. Yo intentaba apuntar algo de que él se consideraba clásico, que él se consideraba creador de lo que fue, y ya está, del teatro como el éxito, como la fórmula que estaba teniendo tantísimo éxito en ese momento. Y estaba recordando, a propósito de la mesa justo anterior a la nuestra, el compañero que ha hablado sobre las atribuciones y el programa informativo que a lo mejor nos permitiría discernir algunas de ellas, precisamente fue la Lope de Vega por el éxito que él tenía, ¿verdad? Que no solo le robaron, sino que, bueno, pues esta comida de Lope, pues es verdad que se anunciaba ser un cartel solo para seguro que tener éxito. Evidentemente estaba también dolido por esa falta de reconocimiento, falta de su mérito literal. ¿Alguna pregunta más breve? No es una pregunta en realidad. Comentario. Para ti, en concreto, si es un datito. En general, sí que quería apuntar tres o cuatro cosas de vuestras intervenciones que coincido con Germán. Me gusta mucho el tipo de aparato que da, pero todas las interesantes. No iba a empezar por ahí, claro, pero justamente al hilo de lo que comentaba Germán, el asunto de los últimos años de Lope y sus enfrentamientos con Pellicer, yo creo que están detrás de los problemas que tuvieron algunas de sus obras, eso por ejemplo El castigo sin venganza, que yo creo que se escribe el mismo año precisamente Raquel que El águila del agua, en el 32, creo recordar, y los problemas que luego cuenta en el prólogo de la edición El castigo sin venganza, aquella frase misteriosa que solo se hizo una vez en la corte por motivos que ahora no quiero decir, tengo la teoría tomada por cierto de Rojas, no sé qué mencionaba
Iba en el mismo lote. Vamos, en meses distintos lo encontré, pero sí iba en el mismo lote. Una de esas muchas comedias, padre, Germán, padre, todo esto que Germán encontró hace tiempo. Una de esas está de Vélez ahora, que yo no conocía, yo como sugería en el texto, me interesé también hace tiempo por estas escenas intercaladas en comedias. Vélez lo hizo, yo creo que el que más, pero también el propio Calderón lo hizo en la cara de también. Y ando ahora ocupado con esta de Correr con Fortuna, que desconocía yo. Y he conocido por Germán, que tiene un entremés entero metido en la tercera jornada, muy interesante. Lo digo por la posible comparación que hagas en el futuro de los mecanismos de inserción. Lo de la isla del agua al distrito, que es una fiesta completa que les enseña. Aquí no, es solo para la tercera jornada, creo, un entremés. Pero está muy bien, es una escena que yo no conocía. Y ya por último, la pregunta para Irene, aquí si querías ver si conocéis, tanto tú como si Germán lo sabe también, datos acerca de la fecha de composición, de puesta en escena, en fin, la información oral de los libros que se conocen de tener, o situar un poco la trayectoria biográfica que es tan particular de este hombre. No sé como cuándo cae su Yo soy muy mala con las fechas, pero es después del auto de fe de 1624, así que creo que era sobre el 25, es muy cercano al auto, ¿no? Me parece que me quiere sonar más el 30, pero son fechas que se sacan por deducción, ¿no? No hay una fecha fija. No hay fecha exacta. Pero es temprano en todo caso. Pero en todo caso es importante lo que ha dicho Irene, es después del auto de fe. Y este hombre es un judío converso, es procesado por la Inquisición, es castigado por la confiscación de bienes, que en realidad es una familia pudiente. Su hermano, hoy lo sabemos gracias al estudio de este historiador, una tesis muy reciente que se va a publicar ahora. Y dentro de unas semanas se podrá acceder a un libro estupendo, pues es un libro de historia que se lee como una novela. Y es la historia, la cosmografía de esta familia judeo-conversa. Son comerciantes, llegan a Montreal para valerse del negocio, se forman, se comportan como las familias judeo-conversas que pueden hacerlo, ¿no? Intentan ocultar sus orígenes, pero en un momento dado caen en la red de la Inquisición en España. Su hermano, el hermano mayor de Felipe Godínez, había llegado a ser el secretario personal del duque de Béjar. Es decir, estaba en el entorno del conde duque de Olivares. Era un hombre muy poderoso, cosa que yo ignoraba. Yo hice la tesis doctoral, yo hice la tesis doctoral también sobre Felipe Godínez. Yo ignoraba, yo siempre le traté como un pobre hombre a Felipe Godínez, que había pasado tan mal, había sido procesado por la Inquisición, había tenido que pasar un año en la cárcel, ser exiliado en Madrid, y creí que lo había pasado muy mal. No, ni él ni su familia lo pasaron muy mal. Es más, él se recuperó, se rehabilitó en Madrid, consiguió, tú lo has mencionado, la rehabilitación, al poco del auto de fe, cosa que no era nada normal, es decir, que tuvo que valerse de amistades, de poder económico, social, para conseguirlo en Madrid. Y ahí en Madrid, donde se dio otra vez teatro, el teatro que conservamos sobre todo el de Madrid, sería muy interesante poder recuperar el anterior, porque las pocas obras anteriores sí que son interesantes. Sí que son interesantes porque Godínez me ha atrevido, Godínez dice cosas que no dicen los demás dramaturgos, y ese Godínez interesaría a Godínez. Pero por razones obvias esas obras han desaparecido. Y quedan, han desaparecido menos 2 o 3 problemas de autoría. Lo que conocemos, ese corpus que tú has mencionado, corresponde a la fase madrileña de su trayectoria a partir de 1625, que está en... Yo creo que 1625-1630 sería el primer condenado.